Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Bielas y Birras. El día de hoy vamos a hablar de varios temas referidos a lo que hoy se conoce como trabajar en el mundo del marketing, trabajar en el mundo del comercio, el e-commerce también un poquito. Vamos a tocar lo que es marca personal, que creo que hoy en día está tan popularizado que lo hemos llevado al se puede ganar dinero súper fácil con marca personal. Creo que hay parte real y hay parte que no es tan así. Muchas veces también hemos visto, nos hemos enfrentado a una entrevista de trabajo y no saber qué decir, no saber qué hacer, cómo reaccionar a alguna pregunta súper complicada o súper rebuscada que te hacen. Así que vamos a estar tocando un poquito. Así que estamos con Laura, como hemos dicho, y vamos a tocar un poquito estos temas. Así que primero que nada agradecerte por aceptar la invitación. A ti por invitarme. Es un honor estar aquí. A ver, como primera pregunta me gustaría hacerte, y esta es la que siempre hago, creo que es la más escuchada en el podcast, pero ¿por qué decidiste meterte en el mundo del marketing, en el mundo del comercio, digámoslo así? ¿Qué te llamó? Bueno, yo salí del instituto sin saber qué estudiar, o sea, no tenía nada claro. Me gustaba mucho la parte de la psicología, pero no tenía claro que quisiera estudiar psicología porque no me quería dedicar a clínica con pacientes como tal. Y al final dije, pues estudio ADE, que es como típica carrera que dices, estudia todo el mundo y luego hay muchas salidas. Ya. Pero empecé a investigar un poco dentro de ADE, que al final daba asignaturas de marketing. Me empezó a gustar mucho la parte de marketing con la psicología como mezcla. Uh-huh. Y dije, bueno, pues me voy a meter en marketing. Es verdad que la carrera en sí no me gustó, porque es un marketing muy tradicional, tocas mucho parte de empresa, de ADE, Claro. pero después sí que ha sido muy bonito como poco a poco ir formándote tú, ir viendo cómo ha cambiado tanto el marketing con las nuevas tecnologías y la capacidad que tenemos de adaptarnos a cómo cambia el consumidor, a los nuevos canales, a todo eso. Actualmente, digamos, hemos visto que a la gente le encanta comprar. A todo el mundo nos gusta comprar cosas nuevas y todo. ¿Dirías que en el mundo actual el comprar cosas ya se hace de forma compulsiva, no más bien por necesidad? Digamos, yo voy al supermercado y me compro un paquete de arroz porque necesito alimentarme. Si no, me voy a comprar 10 paquetes solo porque quiero comprar comida. O quiero, digamos, por ejemplo, en la ropa también, quiero comprar ropa solo porque me dio ganas de comprar esto. Sí que creo que muchas veces compramos sin conciencia. Uh-huh. Lo hemos cogido como un hábito a veces el comprar, o también esa sensación que te da al comprar algo nuevo, Claro. que te da como esa dopamina. Entonces, muchas veces en vez de buscar otras actividades que nos den esa dopamina, buscamos el comprar. También es verdad que el marketing, yo pienso que a veces se ha usado de una forma que no debería haberse usado. Cada vez hay más marcas, cada vez hay más productos, más servicios, y es verdad que la gente compra por lo que ve y sin pensar. Yeah. También es verdad que han surgido nuevas empresas que sí que buscan un poco primero piensa por qué necesitas esto y después compra si de verdad lo necesitas, sin hacer descuentos, sin hacer ofertas. Claro. Buscando un poco hazlo por ti y hazlo porque de verdad hay una necesidad intrínseca en ti y no tanto pues porque igual te ha dado de repente las ganas, el impulso y lo compras por ese mini dosis de dopamina que te da en el momento, pero que luego realmente no dura en el tiempo. Desde como te enseñaban a ti en la universidad lo que es marketing, lo que es vender, también digamos la parte de la comunicación, ¿tú crees que antes había más como que ganas de poner un valor añadido al producto? Es decir, yo iba a comprar tal cosa, pero porque sé que me iba a resolver un problema, y que ahora solo es crear un producto por crear y por vender y por generar. Creo que siempre siempre ha habido ambos tipos, es decir, siempre ha habido empresas que sabían que ese producto a lo mejor no era necesario, pero querían venderlo, y al final siempre está la parte económica. Pero creo que hoy en día el hecho de que haya también más empresas, más marcas, que sea más fácil crear cualquier producto o servicio hoy en día por todas las facilidades que tenemos, pues también hace que no te... bueno, que en parte sí que tengas como que trabajarte esa parte de por qué escoger mi producto y no escoger otro, pero también sí que se tiende a la sobreproducción, a comprar cosas que no necesitamos, a buscar un poco eso, o sea, comprar de más, yo creo. Yendo un poco al marketing, si tú pudieras definir
qué significa el marketing para ti, el marketing que tú estudiaste y el marketing que tú has aplicado, digamos, en tu día a día, ya sea con marca personal o trabajando con diferentes marcas o empresas. ¿Cómo podrías definir el marketing como tal? O sea, de forma teórica diría que es como un conjunto de técnicas y estrategias para dar a conocer tu producto o servicio y venderlo a las personas adecuadas. O sea, al final el marketing te ayuda un poco a definir ese camino, ese recorrido, desde que tú creas un producto o un servicio hasta que llega al consumidor adecuado y consigues vendérselo. Y sí que es verdad que, bueno, ahora sí que ha cambiado un poco, ese recorrido ha cambiado del marketing tradicional a lo que es ahora, porque el recorrido igual es más corto, al final tenemos información en segundos, o sea, recibimos información en segundos, entonces ese recorrido es mucho más corto. Y también las personas tendemos a buscar, no tenemos una concentración como la teníamos antes, o sea, ahora es como, bueno, si esto no me interesa paso al siguiente y tengo otra opción en segundos. Entonces el captar la atención del usuario cada vez cuesta más y cada vez tienes que estrujarte más la cabeza para conseguir mantener eso. Por eso creo que estamos ahora mismo en una época en la que los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos un trabajo muy duro por delante y para diferenciarnos mucho de la competencia. ¿Crees que la importancia, por ejemplo, en la parte yéndonos a la creación del producto y a las planificaciones, por ejemplo, de campaña, de cómo vamos a hacer todo este proceso y también la experiencia del usuario? ¿Crees que antes importaba más la comunicación a la hora de vender un producto que ahora, o ahora se le da más importancia como a cómo voy a yo comunicar que quiero vender esto, un producto o servicio, y saber de qué manera quiero hacerlo y a qué público objetivo quiero dirigirme? Creo que antes era una venta más directa, o sea, al final sabías que te estaban vendiendo un producto como tal. Ahora creo que se utilizan otras técnicas para vender productos. Se intenta dar un valor más allá de... O sea, tú compras un producto no solo porque vas a recibir el producto, sino intentas como crear una comunidad, intentas que se sienta un sentimiento de pertenencia con tu marca. Entonces, al final, pues me parece diferente en ese aspecto, porque tú antes veías anuncios en la televisión, por ejemplo, o ibas a un supermercado y había una promoción. Ahora las empresas intentan crear en el ámbito digital una comunidad, algo más allá, aportar valor más allá de tu producto o servicio. Yo te hago aquí la consulta, justo acabas de tocar un tema interesante de cómo antes, mediante la televisión y medios de comunicación, se podía transmitir más, digamos, por ejemplo, la televenta, que todo el mundo hemos visto en la noche. Actualmente se usa más a los influencers, a los streamers y a la gente que se dedica, digamos, a la creación de contenido que a la televisión como se usaba antes. ¿Tú crees que actualmente como que la forma de comunicar en la televisión ya a la gente no le gusta, sino que ahora se dirige más a voy a ver mi influencer de confianza, que es lo que está promocionando, por ejemplo? Sí, o sea, al final creo que se ha quedado un poco obsoleto el tema de la televisión. Sí que sigue habiendo cierto público, normalmente más mayor, pero al final las nuevas generaciones han crecido con las redes sociales, han crecido con otra forma de ver la publicidad, de comprar. Entonces, al final, el creador de contenido no solo te aporta venderte un producto, te está aportando mucho más, está compartiendo su vida, está compartiendo contenidos que a ti te pueda gustar. Entonces, eso hace que busquemos más allá de lo que es la televisión, más allá de... Al final nos gusta estar en redes sociales, compartir cosas, ver cosas de otras personas, tendemos a pues eso, somos seres sociables, entonces necesitamos un poco esa parte. ¿Y crees que, partiendo de aquí, crees que el mundo del marketing digital con el tradicional, que digamos estudiaste también en la universidad, qué beneficios y puntos malos has visto que tiene uno con otro? Diría que, o sea, el marketing actual, marketing digital, podemos llamarlo, requiere mucha menos inversión que el marketing tradicional. Entonces, es verdad que como puntos buenos o beneficios puedes llegar a más audiencia, pues es más sostenible a largo plazo, puedes crear una conexión con el cliente más allá de venderle el producto, que es lo que decía antes. Como puntos malos diría que cada vez hay más empresas, más marcas
ya que es tan fácil, por así decirlo, empezar, compites con más gente, tienes que diferenciarte mucho, estar muy presente ahí para que al consumidor no se le olvide que existes. Porque al final, escuchaba una vez que no sé quién decía en Instagram que practica el poliamor con las marcas. Entonces es verdad que no somos fieles ahora a las marcas, nos cuesta mucho porque probamos un producto y a lo mejor nos gusta, pero queremos probar otro porque tenemos tantas posibilidades y tanta oferta que cuesta mucho, a las marcas les cuesta mucho que tú seas fiel a su marca y solo estés con su marca. Entonces es verdad que ese diría que es el punto más difícil ahora para las marcas, pero creo que es mucho más fácil crear ahora un marketing que lo era antes. Y creo que todo el mundo con un poquito de conocimientos se puede empezar a crear una marca a través del mundo digital. No, o sea, en esa parte concuerdo totalmente porque, por ejemplo, posiblemente aquí en el podcast vamos a tener un primer patrocinador que va a ser una marca de ropa, que es de aquí de España. Y literal, el otro día me escribieron y me dijeron, oye, queremos patrocinar y tal. Y estuve viendo algunas marcas, por decir, en Instagram por ver qué tal eran. Y a la media hora o a la hora me empezaron a salir publicidades, pero nuevas marcas de ropa que ni yo conocía, pero literalmente en un minuto por lo menos 20 marcas de ropa. Y yo, y me tenía que chupar las 20 marcas de ropa porque era publicidad de todo el rato. Y era como que... Claro, es que se intentan hacer un hueco, como sea. Que hay veces que es un poco abrumador para los usuarios. O sea, a mí me ha pasado que incluso digo, el móvil me escucha. O sea, yo estoy hablando de algo y de repente digo, me sale una publicidad que digo, yo esto no lo buscaba antes. O sea, lo he hablado con una amiga y ya. Entonces sí que hay veces que tienes que buscar ese punto medio entre no saturar al consumidor, pero a la vez estar presente y que te tenga en la mente y que te tenga en cuenta a la hora de comprar. Pero tú crees, por ejemplo, partiendo de esa parte que ahí entra, por ejemplo, la psicología del marketing, de cómo las empresas te usan, digámoslo así, electrónicamente hablando, a través de tu móvil para saber qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que estás viendo estás buscando ahora cómo irte de viaje, te voy a poner después 10 páginas para que compres el billete finalmente. Sí, o sea, creo que la información es muy valiosa hoy en día. Entonces, como no la damos de forma gratuita, la buscan de otras maneras. Y es verdad que no son solo las empresas, al final las plataformas ya de por sí, Instagram ya de por sí tiene eso al final. Entonces, es la forma en la que ellos, teniendo esa información, pueden actuar. Si no tienes información, no sabes lo que el usuario quiere, no sabes lo que necesita. Entonces, eso te ayuda cuando el usuario no te lo está dando de forma directa. Claro. Al final lo tienes que buscar de otras maneras. Y puede ser ético o no, ahí ya es meterse en un debate. Pero es lo que buscan porque si no tienen forma de saber si su producto es adecuado para quien va dirigido. Pasándonos a un siguiente tema, vamos a irnos a la marca personal. Yo creo que, como dije al principio en la intro, creo que se ha popularizado de una manera tan brutal que ahora todo el mundo quiere vivir de Instagram, todo quiere vivir de la marca personal, del crear contenido. Bajo tu experiencia, ¿crees que es tan fácil, como se dice, vivir de una marca personal, vivir del internet, por decirlo así? Porque eso te digo, o sea, todo el mundo ve, yo estoy generando 30.000, 50.000 euros al mes, me parece perfecto, pero ¿cuál es la realidad de eso? No es tan fácil. Yo dedicándome a las redes sociales no es tan fácil hoy en día crear una marca personal, no es imposible, pero tampoco se crea de la noche a la mañana. Lleva mucho trabajo que posiblemente no se vea detrás de la pantalla, pero al final se puede hacer. Y creo que hoy en día es bueno tener una marca personal, no para generar unos beneficios tan altos como lo tienen los influencers, claro, pero sí que es como tu carta de presentación ante el mundo. Entonces, hoy en día creo que todos tenemos algo que aportar y qué mejor forma que hacerlo a través de las redes sociales, que te puede escuchar muchísima gente, claro, que puedes conocer a gente increíble. O sea, yo he empezado con LinkedIn no hace tanto y me encanta el poder... compartir experiencias, compartir opiniones con otros profesionales, al final te enriquece mucho. Pero claro, no lo hago como un beneficio como tal, claro, y porque llegar al punto de lo que gana un influencer no es tan fácil. O sea, al final tienes que buscar otras cosas que te aporten y ser un poquito más realista. Y si lo quieres hacer, mucha constancia y mucha coherencia y mucho tiempo y mucha paciencia, porque no es sencillo. ¿Y crees que el tener una marca personal... Aquí te quiero sacar dos temas. Es importante hoy en día tener una marca personal, digamos, porque sin eso no eres nadie. Y también te quiero hacer la consulta de...
mucha gente, por ejemplo, que tiene, yo que sé, 40, 50 años, dice, no, yo no me voy a crear en Instagram porque no. Pero ¿tú crees que el famoso dicho que yo lo he escuchado varias veces de si no tienes un Instagram no eres nadie, prefiero vivir así desconectado? Creo que todos siempre hemos tenido una marca personal, simplemente que, y además creo que hoy en día todos usamos las redes sociales, la tecnología, entonces aunque tú no quieras, si a ti alguien te busca, vas a tener en algún momento un rastro de ti. Entonces, ¿qué mejor forma que poder controlar eso, tú, por así decirlo? Yo siempre digo que no tiene por qué ser Instagram, puede ser LinkedIn, puede ser otra red social, puede ser que te apetezca escribir emails y mandárselos a tu base de datos. O sea, hay muchísimas opciones para crear tu marca personal y creo que es súper importante hoy en día por lo que te digo, porque te van a encontrar en internet. Hagas lo que hagas o si no haces nada te van a encontrar, porque creo que todo el mundo tiene su perfil de LinkedIn, todo el mundo tiene algo, ha subido alguna foto o ha hecho algo. Entonces, o incluso a lo mejor no tú, pero tu compañero, tu amigo, o sea, es que estamos conectados, entonces creo que hay diferentes niveles, pero sí que es bueno crearse y no implica que te tengas que saturar o que tengas que subir contenido todos los días, pero oye, conecta con otras personas, comparte opiniones, sube de vez en cuando algo, o sea, al final es buscar un poco algo que sea sostenible a largo plazo y que no te genere un dolor de cabeza tampoco. ¿Tú cuando te creaste, digamos, o empezaste con la marca personal, fue porque querías llegar a ese momento de decir estoy generando ingresos con mi marca o fue porque quisiste crear como un perfil más profesional de ti, que la gente vea, pues mira, se dedica al marketing, se dedica a las marcas, a esto, a lo otro? Yo diría que en Instagram sí que lo creé, porque Instagram me lo creé para conseguir clientes de ahí, hacerme un poquito un hueco en el mundo, pues eso, de los que nos dedicamos a las redes sociales, compartir también contenido, un poco, pues incluso con tu marca personal acabas aprendiendo, Claro. O sea, el probar cosas nuevas, el ver, te sirve luego para tus clientes, que yo eso lo digo mucho, yo pruebo con mi cuenta, es como, y luego ya lo pruebo con el resto. Pero LinkedIn, por ejemplo, no me lo he hecho con ese fin, me lo he hecho con un fin más de compartir experiencias con otros profesionales, aprender de otros profesionales. También es salir un poco de tu zona de confort, de decir, todos tenemos dudas acerca de si podemos aportar algo o no, pero lánzate, prueba. O sea, yo al final siempre he tenido mucho síndrome del impostor, pero está ahí e intento escucharlo lo justo. O sea, al final siempre vas a poder aportar algo a alguien y compartir experiencias y posiblemente estés ayudando a otras personas que también quieran y no se atrevan a hacerlo. Yéndote a esta parte del aportar, digamos, valor cuando tú creas contenido, ¿por qué crees que hay gente que le gusta más una persona que no aporta valor, por ejemplo, el típico influencer que solo hace vídeos de porque sí, llamémoslo así, a una persona, por ejemplo, que crea un podcast, me invento, de inteligencia emocional, de cómo aprender psicología, de cómo aprender diferentes campañas para tu marca o para tu empresa? ¿Por qué crees que existen esos dos lados de el que hace este contenido gana más que el que aporta valor? Creo que aquí es porque van a diferentes públicos, por así decirlo. Hoy en día la gente, por así decirlo, vamos a llamarlos cotillas, o nos gusta mucho saber de la vida de los demás. O sea, a todos nos engancha, por eso creo que todo el mundo tiene que compartir o sea, al final porque crea cercanía. O sea, crea cercanía, conectas más con esas personas, pero creo que en el caso de alguien que comparta contenido de valor, como es un podcast, es más difícil que luego convierta en dinero, por así decirlo, económicamente, que alguien que comparte su vida. Porque, por desgracia, creo yo que importa más eso hoy en día, el poder comentar esta persona ha hecho esto, que realmente el contenido de valor y el buscar. O sea, la gente no busca de las redes sociales, que puedes aprender mucho, que puedes acceder a mucha información de forma gratuita, y eso mucha gente no lo valora. A ver, hemos hablado sobre el contenido de valor. ¿Crees que actualmente la mejor forma de dar contenido de valor es mediante una marca personal en redes sociales, o hay diferentes formas de compartir contenido de valor en Internet? Claro, es que aquí depende qué consideres contenido de valor. Yo creo que tú puedes, por ejemplo, contestar a una publicación dando tu opinión, y a mí, o sea, según mi opinión, también puedes estar aportando valor ahí, porque estás dando tu opinión desde tu perspectiva de profesional, entonces igual a eso también le puede servir a alguien. Sí que creo que es importante el contenido de valor, depende también qué objetivo tengas en redes sociales, pero también creo que no se valora lo suficiente a veces, y yo siempre digo que
se tarda mucho en crear contenido de valor y te tiene que compensar con resultados de algún tipo. O si no, yo a los clientes les digo que busquen la forma sostenible en el tiempo. Es decir, si tú tardas 3 horas en hacer una publicación que luego recibe 5 likes y no consigues nada más, ni siquiera más comunidad, por así decirlo, no lo hagas, porque igual hay que buscar otras formas. Claro. Hay gente que no publica nada de contenido de valor y les va genial, y hay gente que publica mucho contenido de valor o no, o sí. Claro, o sea, al final es encontrar la tecla que a ti te funcione, o sea, y no compararte, porque lo que a tu competencia le funciona puede que a ti no. Claro. Entonces tienes que buscar como tu recorrido y tu camino y hacerte un poquito diferente a los demás. Yo tengo clientes que publican mucho contenido de valor de forma diferente ahora, porque es verdad que va cambiando mucho todo, y tienes que atraer como mucho la atención los primeros segundos, pero lo siguen haciendo y de hecho la gente que le sigue lo agradece. Entonces al final es ver un poco y encontrar tu comunidad y tu audiencia. Estabas comentando que en la universidad te tocó ver la parte de psicología de la compra, del consumidor, la experiencia. ¿Cómo dirías o cómo podrías definir desde la idea de crear un producto o un servicio hasta que llegue al consumidor? ¿Cómo haces ese estudio digámosle, ese estudio de experiencia de usuario? O sea, que al final es definir muy bien cada paso desde que el consumidor conoce tu producto hasta que decide comprarlo. Entonces, normalmente se crea como un recorrido o un funnel que se llama, en el que tú haces diferentes estrategias y acciones. Primero, pues a lo mejor enseñas el producto y creas una necesidad, o expones la necesidad en sí. Entonces es ir con diferentes objetivos hasta que esa persona decida comprar tu producto. Vale. En algunos casos es un funnel o un recorrido mucho más corto y en otros es más largo. Al final no es lo mismo que tú hagas una promoción de una camiseta que realmente para el consumidor no requiere tampoco muchos esfuerzos y lo va a comprar de forma rápida, a que, por ejemplo, paguen un servicio de psicología o de nutrición, que es a largo plazo, esa persona tiene que ser muy consciente de que lo necesita para que funcione. Entonces, ahí depende mucho de lo que estés vendiendo. A lo que tú te refieres con que el funnel puede ser corto o largo, ¿te refieres a porque el producto puede ser difícil de crear o el servicio puede ser difícil o fácil de crear, o a qué te refieres con eso? Me refiero a... No, o sea, el servicio ya está creado. Me refiero a lo difícil que puede ser que el cliente compre el producto. Porque al final depende de muchos factores, depende del precio, depende de la percepción. O sea, al final, ¿cuánta gente se ha gastado en unas zapatillas 80 euros de forma fácil, por así decirlo? Pero ¿cuánta gente cree que una consulta de psicología es muy cara siendo 60-70? Entonces, también es buscar un poco... qué problemas, qué pensamientos puede surgir en el consumidor para tocar esos pain points que se llaman, que es como puntos de dolor. Entonces, ahí es cuando tú ves que ese punto de dolor que puedes tocar es el que va a hacer que esa persona al final se acaba convirtiendo en cliente. Pero tú, para saber ese punto de dolor de la persona, ¿qué estudio previamente haces o cómo descubres como que a Pepito, a María le gusta este producto por esto o ha quedado contenta con este servicio por estas razones? O sea, antes de crear el producto o sea, tú para crear un producto también tienes que necesitas saber las necesidades. Justo. O sea, entonces tú ahí haces un estudio de mercado. Tú ahí ves si el producto es factible, quién puede comprarlo, qué barreras te puedes encontrar a la hora de que lo compren. Al final ahí requiere una estrategia antes de crear ese producto y ahí también se incluye pues, la parte de promoción del producto, de darlo a conocer, de en qué canales vamos a estar, que es un poco yo a lo que me dedico, de en qué canales es mejor enseñar o exponer este producto o este servicio. Entonces un poco todo eso, y esta es la parte más importante, porque si te equivocas en eso posiblemente no vendas tu producto. ¿Y si te ha pasado de, por ejemplo, en el momento en el que ya estás haciendo ese estudio de mercado, encontrar, digamos, el producto por primera vez o al primer momento de decir, ok, he encontrado y sé que va a ser este el producto ganador, llamémoslo así, y ha funcionado, o te ha tocado estar revisando varios productos? Creo que funciona hasta cierto punto, siempre se sigue aprendiendo, se siguen corrigiendo errores, o sea, al final tienes que probar, o sea, tienes que ver si funciona y si no se van corrigiendo. O sea, al final tú tienes como la base, pero de ahí se pueden adaptar muchas cosas. Por ejemplo, yo que me dedico a redes sociales, hay cosas
hemos probado y no han funcionado, pero bueno, te ayuda también a ver pues esta estrategia la descartamos y probamos otra. Ya. Al final siempre tienes que probar para ver si funciona o no. ¿Por qué actualmente una marca personal de una persona natural, por decirlo así, tiene más potencial y puede llegar a generar más ingresos económicos que una empresa en ciertas ocasiones? La parte más importante son las personas. O sea, en una marca personal, la persona es la que está enfrente de la pantalla, es la que crea el contenido, bueno, normalmente, o la que sale. En una empresa, lo que me he encontrado yo es que normalmente los empleados no son tan proactivos a grabar contenido, a salir, a enseñar parte de su vida. Entonces, va a ser mucho más fácil que conecten con una marca personal que en una empresa. Que, ojo, esto no quiere decir que no se pueda, pero al final yo, por ejemplo, yo que llevo una empresa de psicología y nutrición, yo no estoy en el día a día de las profesionales. Entonces, si yo no estoy, yo no puedo grabar, y si ellas no se quieren grabar o no se les ocurre, yo por mucho que lo pida, es muy difícil que conecten, porque siempre va a haber una barrera y no va a haber esa cercanía con los profesionales. Entonces es importante, a través de otras estrategias, intentar incitar un poco que somos humanos todos, que tal, pero es difícil. O sea, al final una marca personal, yo siempre digo que va a ser mucho más fácil que conecten, que te sigan, que vean tu contenido. Al final la autenticidad es lo que importa. Pero eso crees que es más que nada por cómo la persona te está comunicando tú directamente, y como que lo que está pasando, por ejemplo, los blogs de Luisito, la gente se siente súper como si estuviera ahí con él, pero porque te está comunicando de una forma de tú a tú. Claro. En cambio, yo creo que, por ejemplo, en el lado de las empresas es como que muy formal, obviamente pues también entiendo esa parte, pero no te hacen sentir esa cercanía tan personal. Justo, o sea, hay de todo. Al final hay empresas que lo han hecho muy bien porque han creado un departamento de social media en el que ya te sientes cercana gracias a las personas que se dedican a eso, pero ya tienes que tener un perfil que sea el community manager, que se dedique a ser como la cara visible de la empresa, y eso al final también lleva otros recursos. Entonces, si no los tienes, es complicado esa parte. ¿Crees que cuando tú empezaste ya a gestionar cuentas, digamos ya particularmente, ¿crees que existen clientes tóxicos o todo tipo de clientes bueno? No, existen clientes tóxicos, obviamente. O sea, creo que nuestro trabajo no se entiende muchas veces, se exige más de lo que podemos dar, y me he encontrado todo tipo de personas, incluso antes de ser clientes, de propuestas que he hecho y me han hecho ghosting. O sea, de decir, ante todo somos personas, y es lo que digo, creo que hay que valorar todos los tipos de trabajo, y más si no sabemos lo que lleva detrás todo eso. Entonces es un poco confiar un poco en que el profesional te va o sea, si te crea esa confianza y pues fíjate, porque igual si en un tiempo ves que no hay resultados, pues ya buscas otra opción, pero ante todo somos personas, y yo he tenido clientes que me han hecho un poquito el trabajo complicado, porque al final creando nosotros el contenido dependes mucho de ellos, dependes de los plazos que tienen ellos. Entonces, si no respetan los plazos que tú les pones, lo más probable es que te toque trabajar en fin de semana, te toque reorganizarte tú, y eso es complicado. Entonces, a mí esa parte me parece que genera mucha frustración, porque si tú no te puedes organizar, es que es fatal eso. Y ¿cuál ha sido el reto más difícil que te ha tocado vivir con algún cliente? O sea, por ejemplo, lo que decías antes de que querían contenido pero no se grababan ellas, o no querían hacer vídeos. ¿Cuál ha sido el reto más difícil? Al final, que no respeten los límites. O sea, tú puedes poner límites de forma asertiva para que respeten tu tiempo, pero muchas veces no los respetan. Entonces, es muy cansino seguir intentando ser correcto, por así decirlo, ser educado, pero que la otra persona no sientas que está recibiendo esa información. Entonces, hay veces que te toca buscar otras opciones. También te planteas a veces que no haya funcionado algo, parece que es tu culpa, pero no es tu culpa, yo no puedo hacer todo. O sea, si tú no das de ti, entonces hay veces que me he encontrado que no han querido, porque les da vergüenza grabarse, y yo digo, vale, pues buscamos otra opción. ¿Que puede funcionar menos? Sí, pero yo no puedo poner toda la responsabilidad al final. Entonces, esa parte es verdad que cuesta mucho, pero creo que en cualquier trabajo hay veces que no se respetan los límites, y no solo para mí. La pregunta en la que todo el mundo tiene que responder, esa sí es obligatoria.
si tuvieras el poder, digamos, de estar en el gobierno, pongámoslo así, de cambiar el sistema educativo y de lo que tú estudiaste en la universidad a lo que has probado ya en el trabajo, en tu día a día, ¿qué materias cambiarías, quitarías o añadirías? Es complicado. Yo sí que añadiría gestión emocional. Uh-huh. Creo que para mí es súper, súper importante. Desde pequeños se nos ha enseñado que hay que, o sea, no llores, evita tus emociones, y creo que llegamos al mundo de adultos sin saber gestionar muchas cosas y frustrándonos por cosas que realmente son naturales. O sea, Claro. las emociones están ahí para ayudarnos. Entonces diría gestión emocional, también la parte de saber gestión financiera, de cómo, o sea, aprender un poco a ahorrar, a gestionarte tus ingresos, un poco todo eso. Incluso diría, ya de más mayor, aprender a hacer la declaración de la renta, un poco toda esa parte. Yo siendo autónoma, de decir que el tema burocrático es horrible, o sea, frustrante, no es nada sencillo, entonces estaría bien que te enseñaran un poco como, siendo adulto, qué papeles tienes que entregar, cómo se hacen, un poco como esa base, porque todos lo vamos a tener que hacer en algún momento, entonces diría eso. Pero, por ejemplo, tú viniendo de ADE, también imagino que ves de economía, finanzas, alguna cosa, todo esto que has dicho, ¿alguna cosa te la han enseñado o te ha tocado aprender todo? Bueno, ahora que eres autónoma, ¿también te ha tocado aprender o ha sido todo por cómo? Yo creo que me ha tocado todo aprender, porque te enseñan, a ver, sí que te enseñan cosas, pero no cosas prácticas que puedas utilizar tú en tu día a día. O sea, te enseñan más pues si te dedicas luego a estudiar algo relacionado con esa economía o contabilidad, pues obviamente son conocimientos que te van a sonar, pero no te enseñan en tu día a día la parte más práctica. Y yo, de hecho, es que siendo autónoma, porque me apoyo en una gestora, pero si no, es que de hecho creo que casi todos los autónomos tienen que tener una gestora, porque si no dices... Exacto, o sea, es que si no, yo digo, yo por mi salud mental, digo, hay veces que prefiero pagar porque me tiro 3 horas buscando algo, y es que eso creo que deberían ponerlo más fácil. Pero, yéndonos un poco a la parte autónoma, ¿cuáles dirías que son las partes más difíciles de ser autónoma? No vamos a meternos tanto en política porque ya hemos grabado otro episodio de eso, pero ¿cuáles dirías que son las partes más difíciles de ser autónoma en España? No ponen facilidades, o sea, al final ser autónomo es incertidumbre siempre. Lo que te comentaba antes de puedes tener un mes muchos clientes y un mes quedarte sin clientes, al final nosotros tenemos que pagar una cuota todos los meses, independientemente de que tú tengas ingresos o no, algo que me parece injusto, porque al final es una preocupación más a las que ya tenemos. Entonces yo me encantaría que hubiera más ayudas para los autónomos. Sí que es verdad que ahora han sacado el kit digital, pero incluso eso es difícil llegar o sea, al final es muchos temas burocráticos, muchas condiciones, entonces sí que creo que en algunas cosas han mejorado, pero en otras no. Es verdad, por ejemplo, que, bueno, sin meterme mucho en política, Ayuso... Sin problema. En Madrid sí que hizo lo de la tarifa cero, que el primer año, si tienes menos de X ingresos, puedes no pagar la cuota de autónomos, pero en general no hay ayudas. Y entonces tú pagas de repente el segundo año 300 euros de cuota de autónomos e igual no tienes esos 300. Entonces al final muchos autónomos vivimos con el agua en el cuello. Y eso es lo peor, el decir, es que estoy intentando generar negocio, estoy intentando vivir, estoy intentando y no, esa parte no puedo. La pregunta que a todo el mundo le cae en este episodio, después de un par de problemas técnicos, de lo que tú estudiaste en la universidad a lo que tú has visto en el trabajo del día a día, trabajando con empresas o personas, digamos, particulares. ¿Qué cosas has aprendido tú que en la universidad o solo te enseñaron teoría o no te enseñaron mucho, viste muy poquito, o la práctica no la viste casi nada? O sea, no tuve muchas asignaturas teóricas. No, es verdad que no te enseñan un poco lo que vas a hacer cuando sales al mundo laboral. Ya. Entonces acabas estando muy perdido y eso te genera pues más inseguridad a la hora de buscar trabajo. O sea, mi experiencia era busco un trabajo y lo que piden no me suena nada porque no lo he dado, o me suena pero no tengo ni idea. Entonces es como...
Falta más la parte práctica, yo diría, porque al final de nada sirve la teoría si tú no sabes luego aplicarla. Claro, total. Y hay veces que meten asignaturas como de relleno que no sirven realmente para nada más que cultura general, que podrían meter otras. No metieron nada de digital, o sea, yo tuve informática y ya, y de informática era usar el Word, el PowerPoint y el Excel, o sea, imagínate. Pero casi nada de redes sociales, una asignatura sí que nos hicieron un poco crear un perfil de LinkedIn y tal, pero muy, muy, muy poco. Entonces da rabia. Y si pudieras cambiar alguna materia, añadir o quitar, ¿cuál? De las que ya has visto, digamos, ya en el mundo real, ¿cuál? Añadiría cómo utilizar herramientas digitales. O sea, al final el entender qué herramientas podemos usar para crear contenido, qué herramientas son importantes para analizar los resultados de las redes sociales, de la página web. O sea, un poco todo eso, porque es lo que usamos en el día a día. Claro. Yo creo que actualmente, como está tan popularizado esto de voy a ganar dinero con redes sociales, voy a emprender mi negocio, voy a hacer esto, creo que, o sea, a mí me parece bien que la gente se quiera, por ejemplo, crear su emprendimiento, dedicarse a lo que le gusta y meterle como que más pasión en lugar de lo que se suele decir habitualmente, de entrar a una empresa y saturarte y ya no me gusta este trabajo, no me gusta lo que hago. Pues ok, dedícate a algo que te guste, pero siendo el mejor en lo que haces, o sea, sacando siempre lo mejor de ti. ¿Crees que partiendo de esto actualmente el marketing digital, el mundo digital está muy saturado de tanto negocio, tanto emprendimiento y tanta publicidad que vemos a día en redes sociales? Sí, totalmente está saturado. Al final eso lo que ha hecho es que el comportamiento de los usuarios cambie mucho. Claro. Es lo que hablábamos un poco antes. Nos cuesta mucho concentrarnos en una sola cosa. Buscamos esa... O sea, las redes sociales lo que nos dan es esa dopamina sin esfuerzo, ese placer. Entonces, tú estás continuamente viendo vídeos que realmente no sabes el tiempo que ha llevado detrás crearlos. Entonces, es muy difícil conseguir ese interés en tu marca porque recibimos de forma gratuita contenido que nos genera placer sin esfuerzo. Entonces, al final, los que nos dedicamos a esto sí que tenemos que hacer como un poco, estrujarnos un poco la cabeza para buscar nuevas formas de captar esa atención, por así decirlo. ¿Y qué consejos o tips a alguien que está empezando con su marca personal o en el mundo, digamos, corporativo digital, le podrías dar a una persona que, como digo, su marca personal o quiere empezar un emprendimiento digital para no saturar el mercado de la manera en la que está saturado y diferenciarte del resto? O sea, creo que aquí hay una parte que sí que vas a tener que seguir y adaptarte un poco a lo que las redes sociales, un poco, pues por ejemplo Instagram, que contenido enseña, pero siempre dando tu toque personal, porque creo que al final lo que te va a diferenciar y lo que va a hacer que la gente conecte contigo es ser tú, o sea, ser real. Sé que suena como muy así, muy obvio, pero al final el buscar, porque todos somos únicos, al final tú seguro que puedes aportar algo que otra persona no está aportando, entonces dando tu toque personal es lo que va a hacer diferenciarte. Luego obviamente siempre hay técnicas y siempre va a costar más ahora que estamos tan sobreestimulados, pero se puede hacer. Claro. ¿Y qué parte dirías que es la más complicada de crear tu marca personal en cuanto a contenido, en cuanto, yo que sé, hablar con clientes que sean tóxicos, que no son tóxicos? ¿Y crees que existe un cliente tóxico o que todos los clientes son buenos? Sí existen clientes tóxicos. Creo que, sobre todo, yo hablo por mí, mi trabajo no se valora a veces lo suficiente y me he encontrado de todo tipo, clientes que no son clientes todavía, pero que les haces una propuesta y desaparecen, ni siquiera te contestan, que a veces parece que les estás mendigando. También gente que no respeta muy bien tu trabajo, tu tiempo. Siendo autónoma, es verdad que parece que estamos disponibles siempre y no es así. O sea, yo también necesito descansar los fines de semana. Yo también. Entonces, hay unos plazos por eso mismo, para que los dos podamos desconectar, para que los dos tengamos como nuestros momentos de trabajo, nuestros momentos de descanso, y muchas veces eso no se respeta. También que no te entreguen el material a tiempo, hace que al final te toque trabajar en otros momentos. Pues todas esas cosas, por desgracia, a veces no son conscientes y no lo hacen con mala intención, pero eso tampoco les quita responsabilidad. ¿Y los retos más difíciles que te has encontrado con clientes, cuáles han podido ser? Los que tú has dicho como que, joder, qué difícil, pero digamos de alguna manera ha salido adelante. Con clientes. Sí. Los retos, pues que no se quieran grabar, que no quieran salir a cámara, que creo que es súper importante hoy en día salir en cámara.
hay que perder un poco esa vergüenza. Siempre intento buscar como formas. Hay veces que lo que hago es, vale, no salgas hablando, pero sal haciendo algo, Claro. y luego yo pongo el texto encima, por ejemplo. Entonces buscar un poco una forma en la que se sientan cómodos ellos y pueda yo hacer mi trabajo de forma más o menos buena. Ya. Pero lo que más me cuesta es sobre todo eso, el que me manden el material. O sea, al final tienes que estar detrás muchas veces de, por favor, mándame esto. O sea, yo me organizo y obviamente me va a tocar hacerlo más tarde, pero necesito también poder tener un poco estructura, y creo que todos Claro, necesitamos sí. una estructura en nuestro trabajo. Entonces, a veces eso es complicado. ¿Qué tipo de contenido crees tú que es el que más rápido puede llegar a generar dinero? ¿Con qué tipo de contenido dirás como que, oye, creo que este es el contenido que puedes crear y que con el que puedes generar dinero mucho más rápido que con el otro? Creo que no hay un solo contenido. Creo que al final es un conjunto de contenidos, de una estrategia, de combinar diferentes contenidos, diferentes plataformas, diferentes formas de explicar ese contenido, porque es verdad que hay gente que le gusta más leer un contenido, hay gente que le gusta más verlo visualmente. Entonces, al final, yo suelo decir que hay que probar un poco como un conjunto de técnicas que te funcionen. ¿Es importante el contenido de valor? Sí. Claro. ¿Es importante el contenido educativo? Sí o no. O sea, al final, igual a tu audiencia no le interesa, pero tienes que probar diferentes formas y no solo te va a funcionar un tipo de contenido, normalmente son varios. Aquí estamos hablando mucho del contenido, pero quiero preguntarte, ¿qué es exactamente el marketing de contenidos y en qué puedes enfocarlo para que la audiencia diga, ok, voy a seguir este contenido porque realmente me está aportando algo, o a alguien que me gusta el contenido por X razón? El marketing de contenidos diría que es como, o sea, es crear contenido relevante para tu público objetivo, Okay. para conseguir pues ventas, resultados, lo que estés buscando, que normalmente son ventas. Entonces, tiene muchas ventajas hoy en día porque al final es más fácil fidelizar a los clientes a través del marketing de contenidos, llegas a más audiencia, creas un valor más allá de tu producto. O sea, al final ya no solo estás vendiendo tu producto, sino que estás aportando algo más a tu comunidad. Entonces, hoy en día creo que además es bastante fácil, entre comillas, poder aplicarlo en tu estrategia. Al tú decir, por ejemplo, en marketing, el papel de un profesional, la persona que se encarga de gestionar, digamos, redes, contenido, todo esto, ¿dirías que es la persona que más responsabilidad tiene en una empresa o en la marca personal? ¿O dirías que solo es como que una herramienta más de ese coche que va conduciendo? Es un pilar más al final. No puede recaer toda la responsabilidad en esa persona. De hecho, creo que no debería haber solo un profesional en el departamento de marketing. Muchas veces he encontrado ofertas que lo que quieren es que una persona haga el trabajo de lo que tendrían que hacer a lo mejor 5 personas. O sea, parece que tenemos que saber de todo, pero nosotros al final nos especializamos. Para hacer un buen trabajo es mejor tener a diferentes personas especializadas en ciertos campos. También creo que se infravalora mucho, o sea, yo al final, si estoy con el móvil, piensan que me pueden interrumpir porque no estoy trabajando, porque claro, al final normalmente no todo el mundo cuando está con el móvil se supone que parece que es tu momento de descanso, o sea, al final me preguntan cosas sobre redes sociales sin tener en cuenta que yo he invertido, es mi trabajo, he invertido un tiempo en actualizarme, probar, leer, aprender, y la gente se piensa que es como un mero hobby y no. Entonces a veces cuesta un poco como esa parte de que se valore, de que va más allá, y no me ha pasado solo a mí porque yo lo he hablado con otros compañeros y es verdad que cuesta mucho y es muy frustrante a veces cuando se piensan que puedes hacer más y es como no, o sea, yo estoy especializado en esto. Si quieres a otra persona que haga el SEO de la web, que haga email marketing, pues contratas a otra persona porque al final es mucho trabajo para una sola. Bastante. Y de toda esta parte, digamos, del marketing, del generar contenido, de la marca personal, ¿qué parte dirías que es la que más te apasiona? Pues cuando recibes feedback positivo, creo que es súper bonito. Cuando de verdad valoran pues tu trabajo, o oye, me ha encantado este post, el tiempo que has dedicado tú tiene sentido. O sea, muchas veces damos por hecho que el contenido que vemos y no nos paramos, que yo hice una reflexión en LinkedIn de que es verdad que solemos hacer scroll sin dejar ningún tipo de feedback, y ya te digo un like como un comentario, y porque estamos tan acostumbrados a hacerlo, pero detrás de ese contenido hay una persona que ha invertido tiempo, y muchas veces deshumanizamos el contenido que vemos en redes sociales. Entonces, cuando alguien lo valora y tiene un momento para ponerte un comentario, escribirte un mensajito y decirte, oye, me encanta lo que has publicado, me encanta cómo estás llevando tu cuenta,
ahí tiene sentido seguir con mi marca personal. O sea, esa es la parte, digamos, que te motiva a ti a seguir a creando Sí. contenido y a no decir, no me voy a dejar caer por un momento malo. Sí, eso y que al final es lo que me hace feliz ahora mismo y a lo que yo me quiero dedicar. Entonces, teniendo claro mi propósito y es el camino que estoy siguiendo, es el que quiero seguir, creo Claro. que eso es importante, no perder el foco. Antes estabas comentando de cómo las redes sociales te meten tanta dopamina, te inyectan tanto todo el día estar viendo, te generan como que emociones. ¿Cómo haces tú para desconectar de las redes sociales? Sobre todo dejar el móvil. O sea, creo que aunque intento desconectar de... Bueno, yo hay veces que me pongo a mirar mi Instagram personal, Ya. pero es inevitable pensar, ay, esta idea me puede servir, o ay, han sacado esta cosa, esta novedad, entonces esto lo puedo usar. Entonces, para mí lo mejor es dejar el móvil, porque además incluso hay veces que estás haciendo otra cosa y, o sea, coges el móvil sin ser consciente de que a lo mejor no te ha llegado ninguna notificación. Entonces, yo intento hacer de vez en cuando desconexión de tecnologías en general, Claro. para resetear un poco mi mente, porque también dedicándome a algo creativo suele ayudar mucho el desconectar y el buscar otras actividades, pues, por ejemplo, hacer ejercicio, intento practicar mucho la atención plena, es decir, estar presente en lo que estoy haciendo, porque vivimos en un mundo en el que continuamente estamos haciendo diferentes cosas sin estar presente en una sola. Entonces, el no tener distracciones, el decir voy a leer y voy a leer, no voy a leer y voy a coger el móvil. Entonces, toda esa parte creo que es importante. Si pudieras definir las mejores experiencias, como última pregunta, las mejores experiencias y los mejores aprendizajes de trabajar en redes sociales, de crear tu marca personal, ¿cuál podría ser? Yo diría que aprendes a lidiar un poco con... Yo, por ejemplo, que soy una persona muy perfeccionista, a lidiar un poco con esa frustración de nadie es perfecto, tienes que probar, posiblemente un post no te salga genial, pero tienes que seguir haciendo porque así es como se practica. Creo que a veces nos exigimos de más. Entonces, también te refuerza mucho y te empodera mucho el decir sigo aquí, aunque no esté consiguiendo los resultados. O sea, confías un poco en el proceso, más allá de lo que hablábamos antes de que la sociedad busca resultados rápidos. Claro. El decir no, o sea, esto lleva un proceso largo, pero yo sigo confiando en que va a salir adelante. Entonces sería un poco eso, yo creo. Ya. Y la parte de la que tú has aprendido más, que has dicho como que no pensaba que me iba a chocar con esto, pero me ha enseñado lo otro que puedo usar más adelante para que no vuelva a pasar lo mismo. Pregunta complicada. No compararme. Ya. O sea, creo que en general en la vida nos comparamos mucho y intentar seguir tu foco sin centrarte en lo que hacen otras cuentas, más allá de, oye, que te puedan inspirar, genial, pero que no intenten bajarte esa autoestima o esa seguridad que tienes en ti misma, seguir confiando, porque es verdad que al final te pones a ver contenido de otras cuentas que se dedican a lo mismo que tú y te sale compararte. Y es verdad que para mí eso ha sido un reto importante. Es decir, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su proceso, su camino y no pasa nada y no eres peor por tardar más o tardar menos. Pues bueno, ¿qué tal te lo has pasado? ¿Cómo te ha gustado el podcast? Mucho, me ha encantado, vamos. Ha sido súper agradable estar aquí y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por asistir. A todas las personas que han visto el podcast, espero que les haya gustado. Si quieren trabajar en marcas personales, en crear su e-commerce, empiecen. Creo que personalmente, aparte de que hemos dicho que sí es complicado y todo, creo que es un buen momento. Creo que si el mundo digital ahora está tan en auge, y sí, también hemos dicho que está saturado, es verdad, pero creo que si tú encuentras tu momento, tu producto o tu servicio y sabes qué valor agregado o qué valor darle para que se diferencie el resto, creo que es posible vivir de esto. Así que espero que les haya gustado el episodio y sin más que añadir, nos vemos en un siguiente podcast. Hasta la próxima. Ha quedado perfecto. Sí. Después del...